Imagina por un momento un país frágil, devastado por la guerra, dividido ideológicamente, con millones de personas sumidas en la pobreza más extrema. Un territorio donde la esperanza parecía un lujo, donde cada familia vivía día a día sin saber si el futuro sería mejor que el presente. Ahora imagina que desde ese escenario desolador surge una figura cuyo nombre se convertiría en sinónimo de transformación, controversia, desarrollo acelerado y poder político. Una figura capaz de cambiar para siempre la historia de su nación, para bien o para mal. Ese nombre es Park Chung-hee, pero lo que casi nadie sabe es que su camino hacia la cima no empezó como el de un héroe tradicional. De hecho, la historia completa está llena de giros inesperados, decisiones que hoy siguen generando debates intensos y secretos que continúan envueltos en misterio. Este es el tipo de relato donde cada detalle importa, donde los hechos históricos parecen piezas cuidadosamente colocadas y donde un solo movimiento cambió el destino de millones de personas. Hoy te voy a contar la verdadera historia del general que transformó Corea del Sur en una potencia mundial, un hombre cuya vida parece sacada de una serie dramática de política, estrategia militar y ambición. Y aunque muchas personas conocen la frase milagro del río Han, muy pocos conocen realmente a la persona detrás de ese milagro, y menos aún las sombras que proyectaba. Acompáñame, porque esto recién comienza. 1. Un origen humilde en un país fracturado. Park Chung-hee nació en 1917 en una Corea ocupada por Japón. En ese entonces, su país no era libre, no tenía autonomía y vivía bajo el férreo control de un imperio extranjero. Creció en una familia humilde y, como muchos jóvenes coreanos de su época, vivió en carne propia la desigualdad y la falta de oportunidades educativas. Desde niño, Park mostraba dos rasgos que lo acompañarían toda la vida: una disciplina casi obsesiva y una ambición sin límites. Aunque sus primeros años fueron modestos, su inteligencia y capacidad estratégica lo hicieron destacar rápidamente. Su objetivo era claro: salir del contexto rural, escapar de la pobreza y, de alguna manera, cambiar la historia de su tierra. Pero, en su ruta hacia el poder, Park tomó decisiones que hasta hoy siguen siendo materia de debate histórico. Una de ellas fue ingresar a las academias militares establecidas por Japón, algo que más adelante sería utilizado por sus opositores para cuestionar su lealtad nacional. Sin embargo, para Park, esa educación militar fue un trampolín. Allí aprendió estrategia, organización, liderazgo y, sobre todo, la importancia de la disciplina como herramienta de transformación social. Tras la Segunda Guerra Mundial y la liberación de Corea en 1945, el país quedó dividido entre un norte comunista y un sur que intentaba encontrar su rumbo. Cuando estalló la Guerra de Corea en 1950, Park ya estaba inmerso en el mundo militar y político, observando cómo su país colapsaba una vez más entre conflictos ideológicos y devastación económica. 2. Corea del Sur, un escenario desolador que exigía cambios urgentes. Para comprender el impacto de Park Chung-hee, es necesario entender cómo era Corea del Sur en los años 50 y comienzos de los 60. No era el país tecnológico, moderno y avanzado que hoy conocemos. Era, por el contrario, uno de los territorios más pobres del planeta. La infraestructura estaba destruida. La economía prácticamente no existía. La producción industrial era mínima. La corrupción política se encontraba extendida. Y millones de familias luchaban simplemente por sobrevivir. Mientras tanto, los países vecinos avanzaban poco a poco hacia modelos económicos más sólidos. Japón se reconstruía rápidamente. Taiwán empezaba a organizar su aparato productivo. Y en Corea del Norte, aunque bajo un sistema autoritario, la industria pesada crecía más rápido que en el sur. Sí, Corea del Norte parecía más desarrollada que Corea del Sur. Para muchos líderes del sur, esta comparación era alarmante y humillante. Era la evidencia de que el país necesitaba una transformación profunda y urgente, porque el tiempo se estaba agotando. En este ambiente de crisis, Park Chung-hee vio no solo un problema, sino una oportunidad. 3. El golpe militar de 1961. El inicio de una era decisiva. Muchos historiadores coinciden en que Park era un hombre frío, calculador y extremadamente disciplinado. No improvisaba.
Cada paso que daba parecía formar parte de un plan mayor que había trazado desde joven. El 16 de mayo de 1961, Park lideró un golpe militar que derrocó al gobierno civil de la época. Su justificación fue directa. Corea del Sur necesitaba orden, estabilidad y una visión a largo plazo para evitar el colapso económico y político. Aunque esta acción sigue siendo controversial y es discutida desde varias perspectivas, lo cierto es que marcó el inicio de una etapa totalmente nueva en el país. Park no llegó al poder como un dictador tradicional. No buscó el caos ni la represión indiscriminada. Su enfoque se centraba en una idea que repetiría durante todos sus años en el mando. Primero, la nación. Segundo, la economía. Tercero, la disciplina. Su visión era tan clara como ambiciosa: convertir a Corea del Sur en un país industrial, moderno, competitivo y capaz de sostenerse sin depender eternamente de la ayuda extranjera. Pero, ¿cómo transformar un país pobre en un gigante industrial en pocas décadas? Aquí empieza lo verdaderamente fascinante. 4. El nacimiento del milagro del río Han. Cuando Park Chung-hee tomó las riendas del país, identificó un problema fundamental. Corea del Sur no tenía industria fuerte, no tenía inversión extranjera significativa y dependía en exceso de donaciones internacionales. Su solución fue audaz y, en muchos sentidos, arriesgada. Primero, lanzó un conjunto de planes quinquenales inspirados en modelos de crecimiento económico rápido. Estableció metas industriales estrictas, creó incentivos para que pequeñas empresas se convirtieran en conglomerados nacionales y promovió una cultura de sacrificio colectivo con un mensaje claro: para que Corea sobreviva, todos debemos trabajar juntos. Fue durante su mandato que nacieron y crecieron empresas que hoy dominan el mundo tecnológico, automotriz y de infraestructura. No solo les dio apoyo financiero, sino que exigió resultados concretos. Algunos llaman a esto liderazgo autoritario para el desarrollo. Otros lo consideran un caso de modernización dirigida desde el Estado. Sea cual sea la etiqueta, lo que ocurrió es innegable. Corea del Sur pasó de ser un país pobre a uno de los motores industriales más impresionantes del siglo XX. Pero Park sabía que no bastaba con construir fábricas. Había que transformar también la mentalidad nacional. Introdujo iniciativas de alfabetización, mejoró la educación técnica y presionó para que las regiones rurales se modernizaran. El programa Saemaul-undong, conocido como Movimiento de Nuevas Aldeas, buscaba elevar la calidad de vida en las zonas rurales a través de organización comunitaria y cooperación. Muchas personas recuerdan esa época como un período de sacrificio colectivo, pero también como el inicio real de la prosperidad coreana. 5. El lado desconocido de Park: disciplina extrema y visión implacable. Aunque Park Chung-hee es recordado por impulsar el desarrollo económico, también es común escuchar que su liderazgo era firme, rígido y en algunos casos severo. Para garantizar que los planes económicos funcionaran, Park estableció controles estrictos en sectores clave de la sociedad. Esto incluía reglas claras para empresarios, funcionarios públicos e incluso universidades. Su mensaje era directo: este país debe avanzar cueste lo que cueste. Y aunque evitaremos cualquier detalle sensible o inapropiado, porque este contenido es family friendly, sí, es importante mencionar que Park gobernó con una visión de disciplina que hoy genera debates entre historiadores y analistas. Su objetivo era crear un país competitivo a nivel mundial, pero la forma en que lo hizo continúa siendo evaluada por generaciones posteriores. Sin embargo, incluso quienes critican su estilo reconocen algo: sin la figura de Park Chung-hee, Corea del Sur probablemente no habría alcanzado el nivel de desarrollo que tiene actualmente. 6. La sombra del tiempo: héroe, estratega o figura ambivalente. El legado de Park Chung-hee es complejo. Algunos lo consideran un líder que salvó a su nación del caos económico. Otros lo ven como una figura rígida cuya visión priorizaba el progreso a cualquier costo. Y otros creen que fue un personaje histórico marcado por luces y sombras. Pero algo es indiscutible: Park cambió la trayectoria de Corea del Sur, cambió su economía, su sociedad y su forma de entender el futuro. Es imposible hablar del auge coreano sin mencionar su nombre. Y lo más interesante es que, detrás de su imagen pública, también existía un lado personal lleno de conflictos internos, decisiones difíciles, crisis políticas y momentos que casi cambiaron el curso de la historia para siempre.
Lo que viene a continuación en los siguientes segmentos revelará aspectos poco conocidos, siempre con información verificada y presentada en un tono accesible y apto para YouTube. Porque Park Chung-hee no solo transformó a su país, también dejó un legado que influiría en líderes posteriores, en empresas gigantescas y en la identidad nacional de toda una cultura. Y eso nos lleva al siguiente punto de la historia. ¿Cómo fue que Park consolidó su poder político durante los años más inestables de Corea del Sur? ¿Y qué eventos marcaron para siempre su vida y su influencia en la nación? La historia de Park Chung-hee no se detiene con su llegada al poder. De hecho, es a partir de ese momento cuando los acontecimientos se vuelven aún más intensos, estratégicos y, en ocasiones, profundamente inesperados. Lo que ocurre después de 1961 no es solamente el relato de un gobierno militar que intenta reorganizar un país, sino la historia de una mente calculadora que buscó con disciplina, determinación y una visión casi implacable convertir a Corea del Sur en una nación estable en medio de un continente lleno de tensiones geopolíticas. Para entender realmente la magnitud del liderazgo de Park, debemos situarnos en el contexto global de la época. El mundo estaba dividido entre dos grandes potencias rivales. Por un lado, una ideología política centrada en el control estatal absoluto. Por el otro, un modelo que priorizaba la libertad económica y la competencia internacional. Entre ambos extremos, países como Corea del Sur debían encontrar un camino propio, uno que les permitiera sobrevivir. Y para Park, ese camino se basaba en una idea. Un país sin estabilidad política es un país sin futuro económico. Este fragmento del pensamiento de Park resume el núcleo de sus decisiones. Para él, la estabilidad no era negociable, era el pilar fundamental que permitiría que la economía creciera, que las empresas prosperaran y que la sociedad coreana encontrara finalmente un rumbo. Si Corea del Sur lograba ser estable internamente, entonces podría competir externamente. Esa era la lógica que guiaba cada movimiento político. Pero consolidar el poder no es simplemente llegar al puesto más alto. También implica mantenerlo en un país que, durante los años 60, estaba lejos de ser un terreno tranquilo. 1. El Consejo Supremo para la Reconstrucción Nacional, el comienzo de un plan meticuloso. Tras el golpe de Estado de 1961, Park Chung-hee no proclamó una dictadura personal inmediata. En lugar de eso, estableció el Consejo Supremo para la Reconstrucción Nacional, una estructura militar diseñada para reorganizar el funcionamiento del Estado, combatir la corrupción y poner en marcha un proyecto de transformación nacional. Aunque esta institución tenía apariencia colectiva, en la práctica Park tomó un rol central desde el primer día. Era él quien marcaba las líneas estratégicas, quien establecía los objetivos y quien determinaba las áreas prioritarias para el renacimiento coreano. Si el país iba a levantarse de la pobreza, necesitaba una dirección clara, y Park se propuso convertirse en esa dirección. Durante los primeros años, Park impulsó medidas destinadas a fortalecer la administración pública, redujo gastos innecesarios, reorganizó instituciones, exigió transparencia en los procesos gubernamentales y presionó a los funcionarios para mejorar su desempeño. Su filosofía era simple. Un país pobre no podía darse el lujo de tener un Estado ineficiente. Sin embargo, sus métodos también generaron debates. Su visión de disciplina se extendía a todos los sectores. En el sistema educativo, por ejemplo, impulsó una mayor rigurosidad en la formación técnica y una cultura del esfuerzo. En el sector empresarial, exigió cumplimiento estricto de metas económicas, y en el ámbito político, estableció reglas rígidas para evitar la inestabilidad. Park sabía que solo con orden y estabilidad podría lanzar su verdadero proyecto, un plan nacional a largo plazo para industrializar Corea del Sur a una velocidad que, para muchos, parecía imposible. 2. Las elecciones de 1963. Del uniforme a la presidencia civil, uno de los movimientos más interesantes en la carrera de Park ocurrió en 1963. Aunque había liderado un golpe militar, decidió dar un paso inesperado, postularse a la presidencia en una elección civil. Esta decisión no solo fue estratégica, sino profundamente simbólica. Con ella, Park buscaba legitimar su liderazgo ante la población coreana y muy especialmente ante la comunidad internacional. En plena Guerra Fría, era crucial que Corea del Sur mantuviera una imagen de nación ordenada
y alineada con los valores democráticos del bloque occidental, especialmente porque necesitaba apoyo financiero y tecnológico del exterior. La campaña electoral fue intensa. Park presentó su visión para el desarrollo de la nación: modernización, disciplina, industrialización y un compromiso con sacar al país de la pobreza. Su mensaje conectó con muchos ciudadanos que buscaban estabilidad tras años de inestabilidad política. Ganó las elecciones por un margen reducido, pero suficiente para consolidar la transición de líder militar a presidente civil. Su victoria marcó el inicio formal de una etapa decisiva: la creación de un Estado enfocado totalmente en el crecimiento económico. 3. La obsesión por el desarrollo. El primer plan quinquenal. En 1962, incluso antes de asumir como presidente electo, Park impulsó uno de los programas económicos más ambiciosos de la historia moderna: el primer Plan Quinquenal de Desarrollo Económico. Este plan fue una especie de hoja de ruta que establecía metas concretas para sectores como la energía, la industria pesada, la infraestructura, el transporte y la educación técnica. Uno de sus objetivos principales era reducir la dependencia del país de las materias primas importadas y fortalecer su capacidad de producir bienes manufacturados. El plan tenía una estructura estricta que exigía rendición de cuentas constante. Las empresas debían demostrar resultados claros. Las instituciones públicas tenían que reducir gastos, y los funcionarios que no cumplían metas eran reemplazados sin vacilación. Bajo este modelo, surgieron industrias que hoy son parte fundamental del éxito surcoreano: la electrónica, los textiles, los productos químicos, la construcción naval y la automoción. Park fomentó que empresas locales, que más tarde serían gigantes globales, desarrollaran tecnología propia en lugar de depender de modelos extranjeros. Pero uno de los movimientos más audaces fue su apuesta por el capital humano. Park creía firmemente que un país no podía industrializarse sin ciudadanos capacitados. Por eso fortaleció los institutos tecnológicos, aumentó la inversión en educación y promovió una cultura laboral disciplinada. Aunque esta etapa implicó sacrificios para la población, también creó las bases para un crecimiento sostenido que años después sería conocido como el Milagro del Río Han. 4. Tensiones políticas y oposición creciente. Mientras Park impulsaba su visión de desarrollo, también enfrentaba desafíos políticos internos. Corea del Sur era un país joven, lleno de debates sobre el futuro, sobre el tipo de gobierno que necesitaba y sobre las libertades civiles. A medida que Park reforzaba el control estatal para asegurar el progreso económico, algunos sectores empezaron a expresar preocupación por la falta de apertura política. Aunque evitamos entrar en detalles sensibles para mantener este contenido apto para todo público, es importante mencionar que la relación de Park con sus opositores no siempre fue sencilla. En los años 60 y 70, la tensión entre desarrollo económico y apertura política se volvió un tema recurrente. Park priorizaba la estabilidad sobre cualquier otro factor, lo cual generó discusiones sobre qué modelo político debería adoptar Corea del Sur. Sin embargo, para Park, su misión era clara. Corea del Sur debía transformarse primero económicamente, antes de pensar en ampliar su sistema político. Según su perspectiva, sin una base productiva sólida, la democracia no podía sostenerse. Este debate entre desarrollo y libertad política continuaría marcando la historia coreana incluso después de su fallecimiento. 5. Relaciones exteriores. Alianzas que definieron el rumbo de Corea del Sur. Park era un estratega que entendía la importancia de las alianzas internacionales. Corea del Sur necesitaba recursos, tecnología y apoyo para competir con las naciones más avanzadas. Y aunque mantenía una visión nacionalista fuerte, también comprendía que ningún país, especialmente uno en desarrollo, podía aislarse. Por eso, durante su gobierno, reforzó la alianza con Estados Unidos, una relación clave que permitió el acceso a financiamiento, apoyo militar y tecnología. Esta alianza también garantizó un entorno relativamente seguro en medio de las tensiones geopolíticas del noreste asiático. Park también impulsó la normalización de relaciones con Japón en 1965. Este movimiento fue complejo debido al pasado colonial japonés en Corea, pero Park lo consideró necesario para obtener capital, tecnología e incluso pagos compensatorios que servirían como base para proyectos de infraestructura. Con estos fondos, Corea del Sur construyó carreteras, puertos, presas y sistemas de transporte que luego servirían como columna vertebral
para el crecimiento industrial. Además, Park promovió exportaciones agresivas. Corea del Sur empezó a competir en mercados globales con productos de calidad creciente, lo que permitió fortalecer su economía y generar empleo. Su visión de internacionalización era clara. Corea debía producir, exportar, innovar y volverse indispensable para el comercio global. 6. El ascenso de los chaebols, los conglomerados que definieron el futuro. Una de las decisiones más influyentes de Park fue el apoyo a los chaebols, conglomerados empresariales familiares que hoy dominan la economía coreana. Empresas como Samsung, Hyundai, LG y SK crecieron gracias a políticas que impulsaban la inversión a gran escala, la innovación tecnológica y la expansión internacional. Park consideraba que solo empresas grandes, organizadas y disciplinadas podían competir contra gigantes extranjeros. Por eso impulsó créditos preferenciales, facilidades para exportar y condiciones favorables para expandirse. Sin embargo, también exigió responsabilidad. Los chaebols debían cumplir objetivos claros y apoyar los planes de industrialización del Estado. Era una relación simbiótica. El gobierno apoyaba a las empresas y las empresas impulsaban el desarrollo nacional. Este modelo sería estudiado décadas después en universidades de todo el mundo como un caso exitoso de colaboración entre el Estado y el sector privado para alcanzar el desarrollo económico acelerado. 7. El crecimiento económico y la transformación social. A mediados de los años 70, Corea del Sur ya era un país completamente diferente al que Park había heredado en 1961. Las fábricas producían bienes que se exportaban a todo el mundo. La infraestructura moderna se expandía rápidamente. La producción industrial superaba a la agrícola. Y cada año, miles de jóvenes se graduaban en universidades y escuelas técnicas preparadas para ingresar a sectores de tecnología avanzada. Las ciudades crecían a una velocidad asombrosa. Los hogares empezaban a adquirir electrodomésticos, radios, televisores y otros productos que antes eran un lujo, y el ingreso per cápita aumentaba de forma notable, elevando el nivel de vida general. La imagen internacional de Corea del Sur también mejoró significativamente. Liderado por una política clara de crecimiento y una población comprometida con el desarrollo, el país pasó de ser receptor de ayuda internacional a convertirse en protagonista del comercio global. A pesar de estos avances, no todo era perfecto. La velocidad del cambio también generó tensiones. La urbanización acelerada trajo desafíos sociales. La población trabajaba largas horas y enfrentaba presiones laborales intensas, y el debate sobre la apertura política seguía presente, especialmente entre jóvenes universitarios y movimientos sociales. Pero el proyecto económico de Park había funcionado. Corea del Sur estaba cambiando. 8. La figura de Park, entre admiración, debate y legado. Para muchos ciudadanos, Park representaba la figura del líder decidido que había salvado al país de la pobreza. Para otros, representaba un estilo rígido que debía ser evaluado con cuidado. Su figura era y sigue siendo un símbolo lleno de matices. Lo cierto es que Park Chung-hee se convirtió en una de las personalidades más influyentes del siglo XX, no solo en Asia, sino en todo el mundo. Su combinación de visión económica, disciplina estratégica y enfoque nacionalista dejó una huella profunda que todavía puede verse en la cultura coreana. A medida que avancemos en los siguientes segmentos, exploraremos la fase más intensa de su gobierno, un periodo lleno de decisiones complejas, tensiones crecientes, medidas estratégicas y momentos que cambiarían para siempre el destino de Corea del Sur. Porque, aunque su proyecto de país transformó la economía, también lo llevó a enfrentarse a dilemas políticos que marcaron los años finales de su vida. A medida que Corea del Sur avanzaba en su proceso de modernización acelerada, la figura de Park Chung-hee se volvía más influyente y al mismo tiempo más controvertida. El país crecía, las exportaciones aumentaban, las ciudades se transformaban, pero las presiones políticas, sociales y geopolíticas también se intensificaban. Esta etapa de su vida no puede entenderse solo como la historia de un presidente que buscaba el desarrollo económico, es también la historia de un líder que entró en una fase donde su visión del país se mezcló con decisiones que tendrían consecuencias profundas para su legado. Si el primer acto de la vida de Park fue ascender desde un origen humilde hasta convertirse en general, y el segundo acto fue transformar la economía nacional,
El tercer acto representa un periodo de tensiones crecientes, decisiones firmes y un ambiente político que poco a poco se fue llenando de contradicciones internas. Este segmento nos sumerge en los años más complejos del gobierno de Park, cuando su deseo de estabilidad y control alcanzó niveles sin precedentes y cuando los eventos que estaban por venir definirían para siempre su destino. Para comienzos de los años 70, Corea del Sur ya no era un país pobre ni dependiente de la ayuda extranjera. Las exportaciones crecían exponencialmente, las industrias pesadas se expandían y la reputación internacional del país mejoraba año tras año. Empresas coreanas empezaban a competir cabeza a cabeza con firmas europeas, americanas y japonesas. Pero Park veía el futuro con preocupación. El contexto internacional cambiaba rápidamente. La Guerra Fría se intensificaba. Japón expandía su presencia económica. China daba los primeros pasos hacia su apertura. Y Corea del Norte observaba con atención cada movimiento de su vecino del sur. Park estaba convencido de que el desarrollo económico solo podría sostenerse si el país se mantenía estable desde dentro. Su mayor temor era que la inestabilidad política frenara el crecimiento económico que había costado tanto esfuerzo construir. Por eso, a comienzos de los 70, empezó a reforzar su visión sobre el control del Estado. Esto no significaba necesariamente restricciones severas de manera gráfica, sino una serie de medidas que buscaban garantizar que ningún grupo interno pudiera desestabilizar el progreso nacional. Park se veía a sí mismo como el guardián del desarrollo del país. Y para él, cualquier elemento que amenazara ese desarrollo, ya sea opositores políticos, movimientos estudiantiles o tensiones internas, debía ser abordado con firmeza.